Agradecemos la participación de Penélope Ortega Aguilar. Gracias, Penélope. Nuestro siguiente ponente es licenciado en Historia por la UNAM. Su tesis se titula La influencia calvinista en México, el protestantismo presbiteriano en el norte del país, formas de propagación y subsistencia, 1872-1888. Ahí hay una liga también en el programa, en donde pueden consultar esta tesis. Actualmente cursa la maestría con una investigación sobre otro periodo de la historia de esa iglesia. Con el tema La Iglesia Presbiteriana frente al Plan de Cincinnati, 1920-1928. Les pido que demos un aplauso a Hugo Daniel Sánchez Espinosa. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con todos ustedes compartiendo este espacio, sobre todo pensando en que se acercan los 500 años de la Reforma Protestante y en ese sentido de alguna manera formamos parte directa o indirectamente cada uno de nosotros. Pues sin más preámbulo voy a iniciar este pequeño tiempo y el tema de esta tarde, por así decirlo, juntos pero no revueltos, los presbiterianos y el Plan de Cincinnati. Comenzamos. En tanto que en nuestro país se avecinaban los festejos del centenario por el inicio de la independencia de México en 1910, al otro lado del océano y casi simultáneamente en Edimburgo, Escocia, se hablaba de la legitimidad de América Latina como sitio para abrir nuevas misiones para el protestantismo. Esto al interior de la Conferencia Mundial Misionera. Los delegados alemanes y los estadounidenses discutían sobre la validez o no de apoyar este campo. El balance final fue que las naciones con una población con mayoría católica no podían ser consideradas como campo de actividades. En todo caso, había que poner las miras en otros continentes como África, Asia y Oceanía. Las juntas misioneras norteamericanas, en vista de lo anterior, crearon el Comité de Cooperación para América Latina, entre paréntesis, CCLA, lo cual encarnó un desafío directo al resolutivo anterior, puesto que no encontraban una disposición para abandonar sus trabajos en México. Habrá que decir que en estos tiempos se estaba viviendo también el inicio de la Revolución Mexicana. Dicho organismo, por otra parte, el CCLA, con un alcance continental, se encargó de convocar poco después, en 1914, a una reunión en Cincinnati, Estados Unidos, para decidir el futuro de la obra evangélica en tierras mexicanas. Precisamente en la Casa Metodista de Publicaciones de ese lugar se tomaron los siguientes acuerdos. Número 1. La división del territorio en zonas para una repartición entre las distintas misiones, con el fin de evitar la duplicidad de trabajos y lograr, según ellos, la más pronta evangelización del país. Número 2. Consolidar la obra educativa, de la cual en la conferencia anterior tocó un poco, fortaleciendo las instituciones normalistas y fundando escuelas elementales en cada congregación. Número 3. Tenían la responsabilidad y el compromiso de levantar un seminario teológico unido. 4. El establecimiento asimismo de una casa de publicaciones y de un periódico sostenido por todas las misiones o todas las confesiones de fe. 5. La sugerencia de que el nombre oficial de las iglesias fuese, entre comillas, Iglesia Evangélica de México, con una distinción entre paréntesis. De la misma manera se impulsó el establecimiento de escuelas agrícolas y la obra médica. Congregacionalistas, cuáqueros, presbiterianos asociados reformados, discípulos de Cristo, metodistas episcopales, tanto del norte como del sur, presbiterianos del norte y del sur, suscribieron este acuerdo, que desde luego provocó diferentes reacciones en cada uno de los participantes. En el caso que nos ocupa estudiar, a los presbiterianos del norte les correspondió el Distrito Federal, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Yucatán. A los del sur, los estados de Guerrero, Morelos, Michoacán y Estado de México.
Para los calvinistas, los compromisos asumidos en Cincinnati y confirmados posteriormente en una reunión efectuada en Panamá para febrero de 1916, tuvieron como resultado el cierre de escuelas en el norte de México y el traslado de misioneros, además de algunos ministros nacionales, hacia el centro y sureste del país. Las otras denominaciones pasaron por un proceso similar. En el caso de los metodistas episcopales, según mi percepción, más que ganar, perdieron. Y así podríamos ir evaluando a cada una de las denominaciones que en estos cambios, que dejaron algunas instituciones que habían logrado consolidar y recibieron a cambio también algunas otras posesiones o algunos otros reactivos, por así decirlo. En el caso de la iglesia presbiteriana, hubo una reacción muy férrea, porque al final de cuentas los acuerdos no satisfacían a todas las partes involucradas. De hecho, en algunas capitales como San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas, donde la iglesia presbiteriana del norte tenía una presencia, digámosle, estable, sencillamente se negaron a adherirse. Y de hecho en la investigación vemos que en 1919 y 20, a pesar de ser bien intencionado este cambio, no ocurrió de un modo tan simple. En ocasiones, ni siquiera se dio. Preferencias personales, ya sea por la tradición de fe, la lealtad o el llano sentimentalismo, cuestiones doctrinales o incluso intereses económicos, intervinieron para ello. Un escritor anónimo plasmó las siguientes líneas que me parecen muy humanas y muy sinceras. ¿Cómo es posible que me haga yo metodista?, dice el presbiteriano. ¿Por qué mi iglesia ha de convertirse en presbiteriana?, dice el metodista. El bautista, por su parte, no se siente dispuesto a hacer otra cosa que bautista, y así, cada uno. Esto en un interminable círculo vicioso de traición, orgullo y sentimentalismo. Esto es un editorial que incluso apareció en El Mundo Cristiano en julio de 1919. De hecho, si vemos una reacción particular, un personaje de nombre Ricardo Villalpando, que era anciano de iglesia, o como se les denominaba antes, anciano gobernante de la iglesia presbiteriana en Aguascalientes, cito, abrigaba una fuerte antipatía contra los misioneros norteamericanos, debido a los acuerdos tomados en la conferencia de Cincinnati y el Congreso de México. Fin de la cita. En vista de ello, junto a otros compañeros, se negó a toda costa a entregar su templo a los nuevos dueños, los discípulos de Cristo. Estos tuvieron que realizar sus actividades devocionales en una sede alterna, el Colegio Morelos. Finalmente, el acuerdo se llevó a cabo y los hermanos de esta denominación tomaron posesión de la casa pastoral y el oratorio que les correspondía lícitamente. Empero, esto produjo después una discusión entre unos y otros por la cuestión de los dineros y recursos. De hecho, un misionero de los discípulos de Cristo plasmó en una autobiografía lo siguiente: después de muchas negociaciones se resolvió con el acuerdo de que la Junta Presbiteriana le pagara a la Junta de los Discípulos la cantidad de $5,000, y los misioneros de Aguascalientes así deberían entregar la casa pastoral. Fin de la cita. Ciertamente existieron problemas en torno a la tenencia de las propiedades, pero también hubo otras diferencias en el sentido de las posiciones teológicas. ¿Cómo hacer para asimilar el estilo de vida de uno distinto a mí?, decían unos. Y podríamos hoy preguntarnos cómo hicieron los presbiterianos cuando se les fue criticado el paidobautismo, es decir, el bautismo de niños. En este reacomodo aparentemente tan sencillo, unos estaban a favor y otros estaban en contra. Finalmente, somos seres humanos y cada quien tiene conciencia y posiciones que asumir, puntos de vista en torno a la dirección de la iglesia, incluso ideas preconcebidas en torno a cómo se debe conducir un movimiento o una acción. El reacomodo no fue tan sencillo como pensaron sus promotores allá en Estados Unidos. Ellos dijeron una cosa, pero la membresía sencilla y llanamente dijo otra. La imagen histórica que ha permanecido y que nos habla de una puesta en marcha de los acuerdos territoriales sin problema alguno
y en un cumplimiento a cabalidad, no satisface realmente a una investigación profunda. No valen, por tanto, los reduccionismos ni la generalización. Citamos el siguiente fragmento. Las misiones, de acuerdo con un plan que después de mucha meditación y oración les ha parecido bueno, tienen que retirarse de un campo cediéndosele a otra. No deseando que las iglesias sufran, la junta que entra ofrece ayudarlas. Si las iglesias tienen escrúpulos para aceptar esta ayuda a causa de diferencias denominacionales, nadie las obligará a aceptarla. Justamente unos cuantos presbiterianos de la Misión del Norte, que fomentaban sus ideas y sus acciones en ese campo, tuvieron suficientes escrúpulos y a causa de los mismos recibieron diversa cantidad de reproches. Además, que les fueron retirados los subsidios correspondientes. Sin embargo, Diodoro Ornelas, un miembro de la Iglesia de Monterrey, poseyendo un claro sentimiento nacionalista, aprovechó su profesión secular para viajar hacia Saltillo, Torreón, San Pedro de las Colonias, en el estado de Coahuila, lo mismo que a Lerdo y a Gómez Palacio Durango, buscando la manera de afrontar con elementos nacionales el sostén de su culto. Cierto número de feligreses calvinistas estaban disgustados con la desaparición de su seminario, de su casa de publicaciones y, peor aún, de su querido periódico El Faro. A partir de esto se desató una lucha ideológica entre cooperatistas, así viene, y conservadores, lucha que comenzó y fue aumentando paulatinamente hasta producir verdaderas escisiones. Las acusaciones de un lado y otro no tardaron en aparecer. Las sospechas de rebeldía estaban claramente frente a nosotros. Por otro lado, los presbiterianos del sur, con asiento principal en Tamaulipas, decidieron asumir la responsabilidad del campo cuando la misión de Estados Unidos iba a retirar su ayuda. Se anota que dicho proceder recibió la aprobación de varios congregantes. Se esperaba que diversos miembros del presbiterio de Zacatecas siguieran los mismos pasos, lo cual ocurrió en efecto. De hecho, a pesar de esta separación y la conformación de un presbiterio nacional fronterizo, estos creyentes, estos calvinistas, aún así saludaron con gratitud toda la ayuda financiera que habían recibido por varios años, así como el cuerpo ministerial y las plegarias, así viene también, que aparecieron durante mucho tiempo en diversos medios. Los presbiterianos sureños también reportaron al mundo cristiano que las iglesias de Ciudad Victoria, la de Cruz, la de Montemorelos, la de Allende, la de Refugio, Matamoros, San Juan, San Benito, Mercedes, Brownsville, Texas, se encontraban con una asistencia, armonía y ofrendas en buen estado. Precisamente con una cantidad mínima de presbíteros y simpatizantes, surge el Presbiterio Nacional Fronterizo, un presbiterio que hace frente a varios asuntos. Uno, el sostenimiento propio. Otro, la partida de los misioneros que llevaban con ello toda su experiencia y todo un bagaje en el campo de trabajo. Sin embargo, eso no detuvo a los presbiterianos nacionales. Las iglesias de Aguascalientes, Monterrey, Saltillo, Zacatecas también fueron adhiriéndose poco a poco. Y con ello empezó una nueva historia para estos hombres y también mujeres en esas partes del país. De hecho, para resumir, podemos ver que en junio de 1924, en Hidalgo, Tamaulipas, no solamente iba restaurándose la congregación de ese sitio, sino que el reverendo Antonio G. Álvarez, nuevo evangelista, visitaba el lugar y supervisaba una fiesta de temperancia, distribuyendo 300 folletos según la fuente respecto al tema. Esta fiesta se desarrolló en el Palacio Municipal gracias al respaldo del jefe local, quien obsequió además, dice la fuente, unas lámparas de gasolina y un telón. En Agujita, Coahuila, se alistó una velada cultural donde el tópico central era de nueva cuenta la templanza. Esto sucedía en los días de marzo de 1925. Todos estos cristianos reformados reprochaban al alcohol el dinero mal empleado que quitaba el alimento de la mesa familiar,
las muertes y las enfermedades derivadas de su ingesta, y asumían que también eran responsables de varios crímenes. Ellos consideraban que el licor era causa de los males sociales y económicos. Quizá por la poca profundidad de su análisis no se percataban que era al revés, es decir, un efecto de ellos. En este ambiente de acomodo, en este ambiente de trabajo, en este ambiente de incluso incertidumbre, los presbiterianos del norte y del sur, y aún otros que, como los presbiterianos de Cumberland, estaban en otro lugar, continuaron con su quehacer. Y en ese sentido, siguieron durante varios años, en la década de 1920, extendiendo, según ellos, la luz del Evangelio por donde fuera posible hasta el último rincón de la tierra. Hay mucho que decir y no todo fue malo, pero todavía esta historia está por escribirse y por investigarse, y cada uno de nosotros tiene un compromiso de descubrir esta historia. No hay absolutos, y por más que digamos que somos creyentes, somos al final del día personas de carne y huesos, con muchos aciertos y también defectos. Y en el caso de la iglesia presbiteriana, que también es una parte que toca mi tesis, nos damos cuenta que durante la Revolución de 1910, el papel de la iglesia presbiteriana como institución fue un papel que estuvo no solamente tachando en la neutralidad, sino incluso haciendo silencio a lo que pasaba en el país. No obstante, varios de sus integrantes, a título personal, se insertaron en esta lucha. Y cuando a veces la institución decía una cosa que no concordaba con el pensamiento de algunos hombres y mujeres, estos decidieron actuar por propia cuenta y diciendo que Dios nos ayude también. En ese sentido, tenemos todavía mucho que reflexionar, porque a pesar de este acuerdo en Cincinnati, y termino, si bien muy bien intencionado, nos deja mucho que pensar y mucho que reflexionar. No hay absolutos, y a partir de ahí el protestantismo en nuestro país empezó una nueva historia que hoy día se sigue generando con nuevos movimientos que han surgido de las iglesias históricas, tanto metodista, presbiteriana y algunas otras que mencioné en su momento. Muchas gracias.